favor, en reverencia a la palabra del Señor, solamente un minutito antes de que pueda sentarse para oír lo que el Señor tenga para mi vida y su vida esta mañana. Capítulo 11 de Mateo, verso 11 dice: de cierto os digo. ¿Lo tienen? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Diga, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Diga que está al lado tuyo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Alguien diga, pero. Dile que está al lado tuyo: tú has nacido de mujer, y en eso Juan es mayor. Dile, pero hay un pero hoy. Dice, pero el más pequeño en el reino. ¿Dónde? ¿Dónde? No en la religión. Si eres grande en la religión, Juan sigue siendo más grande. Alguien diga aleluya. Esto solamente pasa en él. Diga que está al lado tuyo: yo estoy en el reino. ¿Y tú? No, pero dígaselo con convicción. Dígale: yo estoy en el reino. Yo estoy en el reino. ¿Y tú? Dice, pero. Hay un pero allí. Diga, pero. Y este pero no lo dijo un escritor. Este pero salió de la boca de Jesús. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Seguimos leyendo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta... ¿Alguien puede leer eso? Porque esto quedó marcado para todo el tiempo. Léalo conmigo y diga: desde los días de Juan el Bautista. No, un poquito más fuerte, diga: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Alguien diga ahora. Diga que está al lado tuyo: desde los días de Juan
trabajar con Él. Levante su mano conmigo y diga: Señor, abre mi corazón para recibir una palabra de alto nivel de reino esta mañana. Señor, declaro mi mente preparada para la semilla de tu palabra. Señor, tu palabra dice: buscar primeramente el reino y su justicia. Hoy es el primer día de esta semana y hoy he venido este primer día con mi corazón y mi mente abierta a buscar el reino, a buscar más del reino, a conocer más del reino, a indagar más del reino, a recibir más del reino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento. Dios es fiel. Vamos a leer unos versículos más, pero puede quedarse sentado. Dice el verso 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Voy a explicar algo antes de ir a la palabra. Cuando usted note en la Biblia que dice que vendría Elías, no es que era Elías exactamente, era el espíritu con que operó Elías. Era el espíritu con que iba a operar Juan el Bautista. Pero eso no es lo que vamos a hablar esta mañana. Esta mañana, diga: el reino sufre violencia. Dígalo fuerte, diga: el reino sufre violencia. Cuando Jesús comienza su ministerio, ya existían los religiosos, ya estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, y había una cantidad de religiosos. Alguien diga: religiosos. Ahora, todos estos religiosos conocían mucho de la ley, hacían exageraciones de la ley, pero a pesar de todo esto, todos ellos funcionaban en un sistema de conformismo. Diga conmigo: conformismo. Diga que está al lado tuyo: no te conformes, porque Dios tiene más todavía. Ellos funcionaban en un sistema de conformismo. Ellos se sentían bien con cumplir algunos preceptos, supuestamente los cumplían. Se sentía bien en mantenerse en ese estatus religioso, pero no solamente ese tipo de conformismo, sino que sentirse tan tranquilos yendo a la sinagoga, yendo cada semana a la sinagoga, pero no causando transformación
o sistemas religiosos que habían, funcionaban en ese nivel de conformismo que los llevaba no solamente a esa tranquilidad de ir a la sinagoga, de creer que están cumpliendo, sino que cuando estaba el problema, ellos no estaban para arreglar un problema, sino para juzgar el problema. Dile que está al lado tuyo, tú no estás para juzgar el problema, tú estás para arreglar el problema. En un momento de la historia, la Biblia cuenta un momento donde hay un hombre que estaba enfermo y algunos empezaron a preguntarse, esta es una pregunta religiosa, ¿quién habrá pecado? ¿Sería que pecó su mamá? ¿Será que pecó su papá? ¿Sería el abuelo? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué está en esa condición? Comenzaron a juzgar y a buscar un culpable en aquel momento. La religión siempre va a buscar un culpable de cosas. Dile que está al lado tuyo, tú no estás para buscar culpables, tú no eres el inspector Gadget. Tú no estás para buscar culpables, tú estás para traer soluciones. Tú no estás para buscar culpables, tú estás para traer soluciones, porque de esa manera funciona el reino. El reino trae soluciones. Alguien diga aleluya. Ahora hay que entender esto. Jesús era judío. Diga judío. Diga otra vez fuerte. Jesús era judío. Dile que está al lado tuyo. Si no sabía, Jesús era judío. Jesús era judío, rodeado de religión. Cuando empieza su ministerio, rodeado de religión, tenía que ver a los religiosos todos los días. La gente del reino tiene que encontrarse con religiosos todos los días. Se encontraba con los religiosos todos los días, pero él no tenía religión, él tenía la revelación, y por lo tanto el Señor no dejó que la religión lo absorbiera a él, porque él no se iba a encajonar a la religión, porque él lo que traía era liberación. La Biblia dice: al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Jesús no se encajona en la religión. Ahora, ¿por qué Jesús no se encajona en la religión? Porque Jesús estaba levantando, iba a levantar, aleluya, una iglesia poderosa, no religiosa. Diga, no religiosa. Gente que más que querer estar y sentirse conformes con ir a la sinagoga, no se sintieran conformes con solamente ir a la sinagoga, sino que ellos se sintieran con un deseo de ir a las calles. Jesús predicó, se metió en las sinagogas, habló, pero Jesús no se quedó ahí. La sinagoga, podríamos decir que aquel lugar de reunión podemos traerlo a nuestro presente como iglesia, como templo. Tú no te puedes sentir conforme después simplemente de haber salido de una reunión de esta mañana y decir: mi semana ya está perfecta. Fui a la iglesia, qué tremendo. El pastor me entretuvo con unos cuantos gritos. Cómo me gusta cuando él grita, porque me mantiene un poco despierto. Qué tremendo, qué tremendo. Gloria a Dios, cómo estuvo el culto. Bueno, no me acuerdo de ningún punto de la prédica, pero estuvo tremendo y poderoso. Y tengo una gasolina para esta semana avanzar. Y el otro domingo llego nuevamente, o el viernes o el jueves, a la iglesia. Yo no estoy hablándote en esa condición, porque cuando tú simplemente eres un cristiano de asistir a la iglesia, no eres más que un fariseo, no eres más que un saduceo, no eres más que un escriba. Ellos se sentían conformes con ir a la sinagoga, pero no con causar cambio en las calles. Ahora, eran un problema para el reino en las calles. Jesús no nos ha llamado a ser un problema para el reino, Él nos ha mandado a extender el reino. Dile que está al lado tuyo: ya extiende el reino. ¿Cómo extiendes el reino? A ver, dile que está al lado tuyo: si tú le mandas una palabra por chat a alguien esta semana, estás extendiendo el reino. Pero no cualquier chat. Si tú le hablas a alguien, estás extendiendo el reino. La calle lo necesita. Diga, la calle lo necesita. Hoy en día no es que quieran criticar,
Porque para todo hay distintas clases de ministerios. Hay ministerios que son formación para la iglesia y el Señor nos llevará de iglesia en iglesia para formación. Pero normalmente mucha gente solamente hoy quiere ir a la iglesia o ministrar en iglesias, predicar en iglesias. Hoy hemos malinterpretado el concepto evangelista. Pensamos que evangelista es el que predica de iglesia en iglesia, y ese es un concepto que no es el concepto correcto. Evangelista es el que le predica a la gente que no tiene a Cristo, es el que le habla a la gente necesitada, es el que le habla al que no tiene a Dios. Si yo voy de iglesia en iglesia, soy un predicador, o tal vez seré un profeta, o estoy funcionando en un lineamiento de algo que Dios tiene preparado para una determinada época o una determinada iglesia, aleluya, en un determinado nivel, pero no es lo que el Señor se refería a un evangelista. Ahora, la Biblia dice que todos hagamos obra de evangelista, no que todos somos evangelistas, pero hay una obra de evangelista que todos debemos hacer. ¿Y cuál es esa obra? Predicarle a la gente, porque esa es la manera en que yo ensancho el reino. Y la que está al lado tuyo, antes de anhelar un púlpito, anhela la calle. Sí, dile, antes de anhelar el púlpito, anhela la calle. Aquí tienen al apóstol. El apóstol le va a predicar, el apóstol le va a curar, pero allá afuera necesitan a alguien. Alguien diga conmigo, este es un año de ir a la calle, no a cerrar la calle. A su nombre. La Biblia dice, ir por todas las congregaciones y predicando el evangelio a todas las criaturas. ¿Tu Biblia no dice eso? ¿Cómo dice la suya? Vamos a ver si la suya dice diferente. La Biblia dice ir por todo el mundo y a su nombre. Mire, hermano, el reino es tan importante, y tomarte tiempo para aprender del reino es tan importante. El libro de Hechos, si tiene a Hechos ahí en su Biblia, en el capítulo 1, note esto. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, verso en el primer tratado, oh Teófilo. Ese es un buen nombre para alguna hermana que esté embarazada y quiera poner a su bebé Teófilo. Amén. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Que comenzó a qué? El problema de hoy es que enseñamos sin hacer. Hay gente que enseña de amor y no ha perdonado. Hay gente que enseña de que hay que predicar y no está predicando afuera. Porque el problema de la religión es que se sabe mucha teoría, pero no hace práctica. A su nombre. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya a Dios. Y dice que hacía, que comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días. Alguien diga 40 días. ¿Alguien estuvo en una reunión aquí que hablamos del número 40? ¿Fue aquí? ¿O fue en el Congreso? Que hablamos de las etapas. No, wow, eso no lo predicamos aquí. Hablamos de las etapas de Moisés. La primera etapa de 40 años. Y la primera etapa de 40 años fue cambiada. Pasó a una segunda etapa de 40 años, pero no fue cambiada por el fuego del Espíritu. O sea, el fuego del Espíritu no lo traspasó a la siguiente etapa. Lo traspasó una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Después de haber asesinado a un hombre, lo persiguen y aquella tragedia lo hace pasar a otro nivel. Hay gente que ha pasado a otros niveles de su vida y han comprendido algunas cosas, no porque el Espíritu Santo se les reveló en la salsa y los pasó a otra etapa de manifestación, sino que tuvieron que pasar forzosamente a otra etapa por errores o por tragedias. Dile al que está al lado tuyo, yo quiero el fuego. Porque cuando el fuego te pasa a la siguiente 40,
Usted dirá, ¿por qué 40? Moisés vivió 40 años en Egipto. Salió a los 40 por una tragedia. Vivió 40 años en Madián. Y luego el fuego del Espíritu marca una nueva etapa en su vida. Y vive 40 años desarrollando el plan de Dios y libertando al pueblo. Alguien diga aleluya. Ahora el número 40 siempre te va a hablar de una etapa. Diga conmigo, una etapa. ¿Cuántos cumplen 40 años en este año? No me levanten la mano. Pero yo quiero decirte, si llegaste a los 40, prepárate porque viene una etapa muy poderosa en tu vida. Los que están en los 40 años, algunos dicen, no pastor, ya caí a los 40, voy lo más abajo. ¿Quién dijo que vas lo más abajo? Estás cambiando a una etapa poderosa. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva etapa, bendito sea Dios. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios por eso. Si ese aplauso es para mí, estuvo perfecto. Pero si es para el Señor, déselo como Él se lo merece. Así que dice que Jesús estuvo durante 40 días hablándole acerca de la religión. ¿No? Estuvo 40 días hablándole acerca de cómo funcionaría cada punto. ¿Quién recoge la ofrenda? ¿Quién no la recoge? ¿Quién sube? ¿Quién no sube? Mire, yo recuerdo, hermano, cuando yo estudié un año para bautizarme. Un año. Yo estudié un año para bautizarme. Los que se bautizaron esta vuelta, denle gloria a Dios, que nada más necesitan creer. Yo necesitaba creer y aprenderme la doctrina. Porque si no me aprendía la doctrina, yo no podía ir al agua, porque la doctrina era importante para poder que tú cambiaras tu vida. Y yo recuerdo que estudié un año entero doctrina. Cómo se escogen los diáconos, cómo se votaba para los ancianos, cómo se coordinaba esto, cómo eran escogidos los sugieres, cómo era eso. Yo me lo aprendí, eso no estaba ni siquiera en la Biblia, pero tenía que aprenderme la doctrina. Y hay gente que se sabe toda la doctrina, pero no sabe lo que es nacer de nuevo en el reino de los cielos. Hay gente que se le enseñó a bañarse, pero no entra al reino. Alguien diga aleluya. Jesús no estuvo 40 días con sus discípulos hablándole de parámetros. Jesús dice en la Biblia que los últimos 40 días que estuvo en esta tierra hizo un congreso que se llamaba Venga tu reino. No, hermano, eso no lo dice la Biblia que se llamaba así, pero tú sabes que eso era lo que estaba pasando, porque dice la Biblia que se presentó ¿cómo se presentó? Se presentó vivo, con pruebas indubitables. O sea, no había manera de decir, este no es. No había manera de engañar, que alguien dijera, este está engañando. Las pruebas con que él se le presentó a la iglesia eran pruebas indubitables. Pero dice la Biblia que durante esos 40 días, yo le he llamado a eso un congreso de reino intensivo. 40 días, nosotros nada más estuvimos 4 días. Algunos no pudieron ir por compromisos, por problemas, por dificultades, y eso lo respetamos. Algunos no fueron porque no les dio la gana. Perdón, hermano, dije algo fuera de orden. Alguien dice aleluya a su nombre. Y nosotros tuvimos lo que tuvimos. Tuvimos ¿cuántos días? 4 días intensivos de reino. Y el Señor nos voló la cabeza en 4 días intensivos de reino. Mi hermano, a mí el Señor me voló la cabeza cuando nos metió en el Edén. Y como la puerta nueva que tiene Dios para estar en el reino. Oh, yo no sé si a usted le voló la cabeza eso, pero yo estaba predicando, yo sabía eso. Yo decía, Señor, esto yo no lo tengo en un bosquejo. Esto viene bajando de arriba. Yo lo estaba recibiendo, yo sentí algo poderoso. Ahora tú te puedes imaginar si un predicadorcillo como yo, tú te puedes imaginar al Rey de Gloria, estaba él mismo, la revelación directa del reino, 40 días. Yo me imagino que ahí, hermano, llegaba la hora del almuerzo y nadie se preocupaba por el almuerzo. Llegaba la hora de la cena y me decían, dale más, por favor, dale más. No, ya vayan a descansar. Porque es que cuando... Oh, gloria a Dios. Yo me imagino, yo no sé si alguien puede trasladarse esos 40 días.
justicia, y lo demás viene por añadidura. Diga reino. 40 días. En esos 40 días, hermano, diga conmigo, hubo una impartición. ¿Cuántos quieren una impartición no del apóstol, de arriba? ¿Cuántos quieren una impartición del Señor? Dice la Biblia, y hablando de 40 días acerca del reino. ¿Qué quiere decir esto? Para Jesús era indispensable, era importante que sus discípulos entendieran completamente el poder, aleluya, y entendieran cada principio, y entendieran algo que se llama misterio del reino. La Biblia dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Hay misterios que la religión no los puede descifrar, y por eso no los entiende. Y por eso cuando alguien no entiende un misterio, entonces tiene que inventarse algo. Y por eso la religión se inventa cosas. La religión se inventó que hay que caminar de tal lado a tal lado, porque no ha entendido el misterio de la cruz. Alguien diga a la que está al lado tuyo, dile, a ti tú eres un pequeñito, pero el más pequeño es más grande que Juan el Bautista en el reino. Y a los pequeñitos, oh gloria a Dios, a esos Él se plació en darle a conocer los misterios del reino. Prepárate, hermano, porque lo que viene bajando es revelación del reino para tu vida. Cuando abras la palabra te vas a asombrar. Dios va a traer revelación del reino. Alguien grita aleluya. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Ahora, ¿por qué el Señor estaba tan preocupado en hacer un seminario intensivo del reino? Porque los discípulos conocían bien la religión. ¿Cuántos se conocen bien la religión? ¿Cuántos pasos son para adelante? El pastor dice lo sabe bien. 2 para adelante. Eso va dependiendo de la categoría del santo. Si es San Edwin son 5 para adelante, 4 para atrás. Jesús conocía y sabía la importancia que los discípulos, sus apóstoles, necesitaban de entender del reino. ¿Por qué? Porque ellos iban a quedar funcionando en la iglesia, y la iglesia no podía estar desprovista del conocimiento del reino, porque si la iglesia hubiese estado desprovista del conocimiento del reino, la iglesia se enreligió. ¿Cómo sería? Esta es una palabra nueva. Ayúdenme a inventarla. Religiosaría. Religiosaría. Y la que está al lado tiene un trabalengua del reino aquí. Mira, si tú no tienes conocimiento del reino, cualquier viento de doctrina te va a arropar. Por eso hay gente que no puede tener estabilidad en la palabra, y cualquier viento de doctrina los mueve, porque no tiene, puede tener fundamento de religioso, pero no tiene fundamento del reino. Y todo lo que no sea fundamentado, mire, cuando hablamos del reino estamos hablando de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y todo lo que no provenga de Él no permanece. A su nombre. Así que el Señor sabía la importancia que necesitaban los discípulos de conocer el reino, porque ellos iban a quedar a cargo con la iglesia, con el gobierno de la iglesia. Alguien diga aleluya. Así que después que el Señor le hace este seminario intensivo del reino, ellos sabían cuál era su tarea. Pregúntale a que está al lado tuyo y dile, ¿cuál es tu tarea en esta vida? Hay gente que no sabe cuál es su tarea en esta tierra. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu tarea en la iglesia? ¿Cuál es tu tarea en la familia? Jesús les enseñó bien. Ellos ya sabían cuál era su tarea, pero no solamente cuál era, sino cómo la desarrollarían. Más adelante Jesús les dice, y recibiréis poder. Alguien diga poder.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, no puedes funcionar en el reino si no tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Puedes tener conocimientos religiosos, pero así no se funciona en el reino. La Biblia dice que quedamos habilitados para funcionar en el reino recibiendo ese poder de Dios. Alto dicen aleluya. Alguien diga, venga ese poder de Dios sobre mi vida. Pero no solamente ellos sabían cuál era su tarea, sino que también entendieron algo que le falta entender a la iglesia de hoy en día. Y yo siento que el Señor nos está llevando a entender esto. Y es que ellos sabían que como Jesús fue perseguido, ellos también serían perseguidos. La iglesia de hoy se ha preparado para recibir bendiciones, pero no para ser perseguida. Voy a repetir esto, porque la iglesia de hoy se ha preparado para recibir sanidad, para recibir bendiciones, para estrategias que no están mal. Pero la iglesia no se ha preparado para enfrentar la persecución. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando del conjunto completo, estoy hablando de cada uno individualmente. Hay gente que mientras la bendición está bien, ellos alaban y adoran, pero cuando viene la persecución, cuelgan los guantes. Yo no estoy diciendo que en un momento de persecución no lloraremos. Sí lloraremos, yo soy llorón. Sí, hermano, será difícil, pero sabes que la bendición de alguien bajo la unción y el espíritu del reino dice, esto está difícil, pero yo no me detengo, yo voy para adelante, 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 porque a mí ninguna persecución me va a detener. Alguien diga gloria a Dios, alguien diga gloria. Mira, hermano, estos hombres después de ese congreso del reino de 40 días estaban preparados. ¿Tú crees que de dónde salió un Esteban que cuando se levantó una persecución en contra de él, hermano, hoy la gente por menos? El hermano me miró mal. Es una persecución. Eso puede ser una prueba para ver si tú dependes del hermano o dependes de Dios. No, pastor, lo que pasa es que el pastor pasó y no me saludó. Eso le va a pasar siempre, porque, hermano, a mí sí me pasa eso. Me siento en la mente en algo y me pasan hasta por las manos cuando va a parir. ¡Ay! Dile al que está al lado tuyo. Por eso he puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Alguien diga aleluya. ¿Qué pasó con Esteban? Usted conoce la historia de Esteban. Hermano, lo agarran. ¿Tú sabes qué es? Dime, ven acá, hijo. Yo quiero que tú te imagines en este momento que toda esa gente que está ahí es enemiga tuya. ¿Pero por qué de ti? Estamos hablando, usted no es enemigo de él, te digo un ejemplo. Allá hay fariseos, acá hay un escriba, Poncio Pilato, no sé. Y te puedes imaginar que toda esa gente tiene una piedra en la mano. Gente que caminó contigo, gente que un día te abrazó, gente que un día uno de sus hijos recibió un milagro, pero hoy tiene una piedra en la mano. ¿Qué tú harías? ¿O cómo te sentirías? Hoy no es una piedra, hoy son pequeñitos. Pero ¿sabes por qué gente resiste? Porque falta el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué gente resiste? Porque falta el poder del Espíritu Santo. Dile al que está al lado tuyo, las piedras se van a levantar. Piedras van a tirar. Porque desde Juan el Bautista hasta hoy el reino sufre violencia. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Hay gente violenta atacando el reino
dijo Esteban? Eso es reino. Perdónanos. ¿Por qué Esteban dijo perdónanos? Porque cuando él perdonó a aquellos que le estaban matando, cuando él los perdona, él estaba diciendo, Señor, en ese perdón había una oración que decía, Señor, yo necesito misericordia para esta gente. En otras palabras, Señor, perdónalos. No les cierre el acceso al reino por esto que ellos están haciendo. Que en algún momento ellos puedan entender lo que yo he entendido y puedan entrar a lo que yo he entrado. Es el reino. El reino sufre violencia. El apóstol Pablo no estuvo en esa reunión, pero le fue revelado. Diga, revelado. Y a mí me impacta porque cuando usted lee, vamos a Romanos. ¿Cuántos tienen a Romanos ahí? Romanos capítulo 8. Note lo que dice. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo? Todas las cosas, o sea, hasta las persecuciones. Luego más adelante dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que se entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Pero aquí viene el asunto bueno. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿quién? 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La Biblia nos muestra que Dios es. Entonces, el amor de Dios es su viva presencia. Él está diciendo, ¿quién me separará de la presencia de Cristo? ¿Quién me podrá separar de ese privilegio que tengo? ¿Quién me podrá? ¿Qué violencia? ¿Qué ataque podrá separarme a mí de la presencia de Dios? ¡Ninguno! Él dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y pone un signo de interrogación y dice, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Alguien diga hambre. ¿Cuántos tienen hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mire, quiero abrir un paréntesis aquí, porque estas cosas que está nombrando Pablo en ese momento son algunas de las que el enemigo usa con violencia para atacar el reino. Número 1, diga conmigo, persecución, tribulación. Dice, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero sigue diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero luego dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé cuántos son más que vencedores. Por lo cual, y yo necesito ver cuántos están seguros aquí. Diga, el diablo va a usar un arma de querer traer desprovisión, de querer traer falta de cosas, va a querer atacarte con tribulación, va a querer atacarte persiguiéndote, va a querer atacarte con
¿Cuántos están seguros aquí? ¿De verdad, hermano? ¿Cuántos están seguros? Levánteme la mano los que están seguros. Bien alta. Si usted está seguro, levante la mano bien alta. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Pablo no está diciendo que no vamos a ser atacados. Hay gente que va a pasar por momentos difíciles en el resto de este año. Dile que está al lado tuyo, lo siento decírtelo, pero dice que desde Juan hasta ahora el reino todavía sigue sufriendo violencia. El enemigo no se va a quedar tranquilo si tú te has parado firme peleando por tus hijos. El enemigo no se va a quedar tranquilo si tú te has parado firme peleando por tu ministerio. El enemigo no se va a quedar tranquilo si ve que tú sigues predicando, que tú sigues adorando, que tú sigues cantando, que tú sigues sirviendo. Él no se va a quedar tranquilo. ¿Y por qué no se va a quedar tranquilo? Porque el reino está avanzando. A él le preocupa que el reino avance. Si el reino deja de avanzar en tu vida, ya tú no serás una preocupación para el enemigo. Pero yo prefiero ser una preocupación para el enemigo, porque cada vez que soy una preocupación para el enemigo, eso me está indicando el reino está avanzando. Pero sabes, la mejor noticia que tengo para ti en esta noche es que no importa si viene tribulación, si viene hambre, si viene desnudez, si aparece peligro, si aparece espada, si aparece la tribulación, la persecución que sea, la Biblia dice que el reino hasta ahora ha seguido avanzando. Así que el enemigo puede levantarse con violencia